Déjeme ver. Ananía Camilo. Sí. No, sí, acá lo tengo. No, si no está cargado, pudo haber sido un error mío, lo estoy viendo acá. Lo, pudo haber sido un error mío que no lo cargué porque tenía que bajarlo ¿cómo se llama? Tenía que bajarlo del correo, ir a buscarlo al sistema, cargarlo. Sí, se me puede haber pasado. Ah, bueno. Yo le Pero de mandé un par todo, de correos y nada, ya estaba esperando ¿no? la ¿A clase dónde lo porque mando los tengo, correos? Espera, yo no vi ninguno. ¿A dónde los mando los correos? se lo mandé por Gmail. Ah, claro, no, yo les dije que me manden al de Yahoo, yo el otro ni lo miro, lo miro nomás Ah, está cuando, bien. claro, lo miro Claro. nomás cuando sé que alguien me va a mandar algo, no, yo el que miro es el de Yahoo, por eso siempre les digo, si mandan algo, mándenlo al de Yahoo, si no, no les voy a contestar nunca. No, 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 de Sí, todas me había maneras no hay olvidado de eso. problema, o sea, esto lo arreglo ahora apenas termina la clase, Dale, eh, buenísimo. Yo, entro al sistema y lo cargo, no, no, se me puede haber pasado. No, no, pues está ahí, no hay problema. Es simplemente que ¿cómo se llama? Se me pasó a mí. Bueno, entonces vamos a... Bueno, hoy vamos a terminar con lo que es todo lo que es la parte de cálculo diferencial y quedaría por ver lo último que está relacionado con la regla del L'Hopital y que se llama indeterminaciones. Primero recordamos la regla. Dice que si el límite de x que tiende a cero de una f de x sobre g de x es del tipo 0 sobre 0, esa sería la misma entonces, definición de siempre, ¿no? sí, 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 la misma. Entonces, si el límite de x que tiende de nuevo a 0, ¿no? De la derivada del numerador sobre la derivada del denominador es distinto de 0 igual a un cierto número L, entonces ese L es el límite original. En caso de que este L vuelva a ser 0 sobre 0, bueno, se vuelve a derivar, será la derivada segunda, la tercera y así hasta que una de 0 sobre 0. Eso es lo que dice la regla. Claro, pero la regla está diseñada para resolver los del 0 sobre 0. Ahora, existen otros problemas que se llaman las indeterminaciones. Ahora, ahí, por indeterminación entendemos un cálculo que no se puede hacer, ¿no? Esta es una indeterminación porque yo no puedo resolver, no tengo ninguna regla aritmética para resolver un 0 sobre 0, pero no es la única forma que puede haber una indeterminación. O sea, no es la única forma que me puedo encontrar que no puedo resolver un cálculo. Hay otros tipos que son, así como está bueno, 0 sobre 0 la usual, ¿no? O sea, 0 sobre 0. Pero también está infinito sobre infinito. Eso también es lo mismo, porque ¿cómo hago dividir un número que no sé cuánto vale, pero que es más grande que cualquier número de otro número que tampoco sé cuánto vale, pero que es más grande que cualquier número? Eso no tiene ningún sentido resolverlo. El cero por infinito es otro problema más. Claro, ¿cómo hago para saber? Sí, cero por un número, pero este infinito no es un número más grande que cualquier número, ¿no? No sé qué es lo que pasa con eso. Eh, Infinito menos infinito es otro problema. Y después hay tres indeterminaciones más, que son 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Bueno, todos esos son indeterminaciones. Cada vez que me encuentro con un problema como eso, no sé cómo resolverlo, ¿no? Por ejemplo, veamos, hay infinito menos infinito. Tengo un ejemplo de este. Por ejemplo,
tengo la función 1 sobre x menos 1 sobre e a la x menos 1. ¿Qué pasa si x igual a 0? Y esto me queda igual a 1 sobre 0 menos 1 sobre 1 menos 1, que es igual a 0, porque e a la 0 vale 1. Bueno, pero esto es infinito menos infinito. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo hago para calcularlo? Ahora, aún así, esto puede tener un resultado, porque esto, en realidad yo no lo evalúo. ¿Por qué digo que es infinito? Yo por 0 no puedo dividir, pero este es un número que crece muy rápido, o sea, crece más que cualquier otro número. Claro, pero este también lo está haciendo. El problema es cómo es el crecimiento. Si resulta que el crecimiento de toda esta expresión va a la misma velocidad que toda esta otra, entonces la relación entre ellos dos se mantiene. Por lo tanto, la puedo restar tranquilamente y eso me daría un número finito. Si uno de los dos crece más rápido, no, ahí se me va. Pasa exactamente lo mismo que cuando uno divide 0 sobre 0. ¿Qué significa dividir 0 sobre 0? Y que son dos números que están yendo hacia 0 y si ambos van hacia 0 a la misma velocidad, la relación se va a mantener. Por ejemplo, si supónganse que divido la primera vez, hago, por dar cualquier cosa, ¿no? 0,001 dividido, pongámosle 0,0002. Bueno, esto no sé cuánto me va a dar un número determinado, ese número es finito, es un número muy chico. Ahora bien, ¿qué pasa si la próxima cuenta es 0,0001 dividido 0,00002? Claro, ahora, este número es más chico que aquel y este es más chico que este otro, son un orden de magnitud. Sí, pero la división sigue siendo la misma. Si los números son iguales. Y si le llego a agregar otro 0 más acá y otro 0 más acá, ahora este es mucho más chico todavía y este mucho más. O sea, se van a 0 sobre 0. Sí, pero la división es finita. Si siempre es la misma. Entonces, el hecho de que dos números se vayan a 0 en una división no significa que la división sea infinita, o sea, es indeterminado porque yo no lo puedo calcular con métodos aritméticos, por eso es indeterminado, pero no porque no tenga un valor. Usando procedimientos de límite lo puedo calcular, vale algo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Este se va a infinito y este también. Entonces no puedo restar directamente porque aritméticamente no tengo nada para poder evaluar eso. Pero usando procedimientos de límite lo puedo calcular. Bueno, lo mismo pasa con todas las otras que están ahí. Son indeterminaciones. Ahora, en realidad, la regla del L'Hopital está diseñada solo para este caso, no para estos que están acá. Pero, haciendo operaciones algebraicas sobre todo esto, excepto sobre el 0 sobre 0, se los puede convertir al tipo 0 sobre 0. Haciendo algo se lo puede convertir. Convirtiéndolo, entonces se le aplica la regla del L'Hopital a cualquiera de estos, pero antes hay que hacer la operación de conversión. Entonces vamos a ver. Profe, Sí. hay un compañero que preguntaba en el chat que 0 sobre 0, infinito sobre 0, ¿no darían 1? No, 0 sobre 0 no lo puedo calcular. O sea, el exponente 0. ¿Cuál exponente 0, perdón? Ah, Sí, este. claro. Ah, no, creí que me decía este otro. No, cuidado. Eso de que cualquier número, lo que pasa es que acá hay que tener cuidado. Dado que cualquier número elevado a la 0 da 1, pero en este caso particular es 0 elevado a la 0. Entonces no puedo, ¿cómo se llama? Porque en realidad lo que tengo ahí es lo mismo que acá. Es un número. Cuando yo tengo 0 elevado a la 0, o lo mismo que 1, porque si no lo mismo vale allá, ¿no? Yo tengo 0 elevado a la 0. Uno puede pensar esto.
es igual a 1, porque cualquier número elevado a la 0 da 1. La misma se puede decir para 1 al infinito. Esto es igual a 1, porque cualquier 1 elevado a cualquier número da 1. Sí, pero cualquier número que no sea infinito, lo mismo que digo. Porque lo que pasa es que en realidad esto es una forma compacta de escribirlo. Pero no es que yo tenga el número 0 elevado al número 0. Lo que yo tengo es un número que tiende a 0 elevado a otro número que tiende a 0. La cuenta de arriba podría ser, por ejemplo, una cosa como esta. Una parecida a la de 0 sobre 0, en donde en la división le íbamos agregando un 0 cada vez. Entonces, esta cuenta que está acá, en realidad se interpreta como que tengo, por ejemplo, este número. 0,001 elevado a la 0,002. Bueno, ese número que está ahí es un número chico, y este también. Bueno, este va a dar un número finito, no sé cuánto va a valer. Hay que sacar la cuenta, pero es finito porque son finitos estos dos. Pero ¿qué pasa con esta cuenta ahora? 0,0001 elevado a la 0,0002. Esta también es finita. También es finita. Pero este finito que está acá abajo, ¿es más chico o más grande que aquel que está allá arriba? ¿O se mantiene más o menos el mismo número, digamos, está alrededor de cierto número? Cuando haga 0,00001 elevado a la 0,00002, de nuevo, esto también sigue siendo finito si estos números todavía son chicos, pero andan. Sigue Se siendo aproximan a finito, pero. 1. ¿Eh? Se aproximan a 1. No sé. No sé si se aproximan a O 1. sea, recién Habría que sacar lo la. hice en la calculadora. Ah, O está sea, bien. Bueno, hice, eso es lo que le estaba preguntando. Lo que le iba a decir. O sea, así yo como lo veo acá, no, si no, no hago las calculadoras, no lo hago con calculadora, no claro, sé lo que no, pasa. sin calculadora no Pero, sé. pero hay que hacer la cuenta. Pero de todas maneras, fíjese usted mismo lo ha dicho, se aproximan a 1, no valen 1 de entrada. O sea, este no vale 1, tampoco este, tampoco este. Se están aproximando. Es decir, la tendencia es a 1. Ahora, el de abajo tiende a 0 y el de arriba también. Sí, pero la tendencia de la potenciación es a 1. No se va ni a 0 ni a infinito, se va a un número finito, a 1. Bueno, pero podría ocurrir que no se vaya a 1, podría ocurrir que se vaya a 10, a 5, a 20, o que se vaya al infinito, o que se vaya a 0. Entonces, el 0 a la 0 no es una operación aritmética de que es el número 0 elevado al número 0. Es un número que se va a 0 elevado a un número que se va a 0. La tendencia a dónde va. Eso es lo que hay que calcular. Bueno, Entonces, básicamente tiende a 1 directamente. no, cuidado. Tiende a 1 esta cuenta que yo usé acá. Ah, ok. Pero yo Ya. le cambio un número y no sé si va a tender a 1. Esta cuenta en particular dio 1, pero esta la inventé yo, y bueno, justo dio la casualidad que tendió a 1, pero no tiene por qué tender a 1. Le cambia un número y va a ver que no tiene por qué tender a 1. O sea que no tengo que interpretar el 0 a la 0 como cualquier número a la 0, porque puede no tender. Lo que pasa es que acá, ¿qué es lo que está pasando? El 1 y el 2 son muy parecidos, entonces la potencia eta, pero le llega a meter un número más grande acá arriba, en vez de meterle 002, le mete 00002 de entrada, y entonces lo estoy elevando, estoy sacando una raíz muy chica, este número se va a hacer grande. O sea que eso va a depender de cuáles son los números en realidad. Lo mismo pasa con este otro. La cuenta de este otro no es 1 al infinito, sino que un número que se acerca a 1 elevado a un número que se va a infinito. También puede que vaya a 1 como puede que vaya a cualquier lado. Bueno, entonces como decíamos, eh, todas estas deben calcularse como, ¿cómo se dice? Todas estas que están acá se calculan haciendo una conversión previa y llevándola a este formato que está acá abajo. Entonces vamos a empezar con la distinta. Primero empecemos con el infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito en realidad es el único que no necesita ningún tipo de conversión previa, porque ese, como vemos enseguida, es el único que se puede calcular directamente como la regla del L'Hopital, pero por una, espere que borre, por una
una razón algebraica. O sea, tenemos el tipo infinito sobre infinito. Bueno, en realidad el tipo sobre infinito sobre infinito es el mismo tipo de 0 sobre 0, nada más que dado vuelta. Por ejemplo, supónganse la misma función de recién. Supónganse que yo tengo la siguiente función f de x. Tengo 1 sobre x dividido 1 sobre e a la x menos 1. Esto es evidente que cuando x se va a 0, esto se va a infinito sobre infinito, ¿eh? El tipo infinito sobre infinito. Sin embargo, fíjense que si acá aplicamos la regla de los extremos sobre los medios, ¿cómo puedo reescribir esta ecuación que está acá? La puedo escribir como que e a la x menos 1 sobre x. Porque es este por 1 sobre este por este. ¿Ven? Ahora, esta función sigue siendo la misma f de x. Simplemente que le apliqué la regla de lo algebraica. Bueno, pero esta no se va a infinito sobre infinito. Esta se va a 0 sobre 0. Entonces, el haber cambiado de lugar el denominador y el numerador mediante la regla de los extremos sobre los medios, tengo la misma indeterminación. Por lo tanto, esta que está acá se comporta igual que esta otra. Sin embargo, aquella se va a infinito sobre infinito. Por lo tanto, cuando tengo una cosa como esta, le puedo aplicar directamente la regla de L'Hopital. Es decir, el caso infinito sobre infinito, también lo puedo hacer como la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, o cambiarlo, si quiero, al tipo 0 sobre 0 y aplicar la derivada. En este caso es más fácil cambiar, porque si no acá tengo que derivar 1 sobre x por un lado y 1 sobre e a la x menos 1 por el otro. O sea, tengo que derivar como si fuera una división. El cambio acá es directo. Aquí es automático. Si yo hago el límite del de abajo, de x que tiende a 0, de esta, es lo mismo que poner la derivada del de arriba, que me va a quedar e a la x. Y la derivada del de abajo, que me va a quedar 1. Bueno, cuando x tiende a 0, esto se va a 1. Bueno, si hubiera derivado allá arriba como esta como una división y esta como una división, hubiera sido mucho más lío. Pero cuando resuelva, va a ir al mismo valor, a 1. O sea que esta no necesita conversión. Si uno la hace, la conversión es nada más que por una razón de cálculo, para no andar derivando cosas raras, pero no, si no la hace, da exactamente lo mismo. Ahora, el tipo, el que le sigue, el 0 por infinito, bueno, este sí hay que hacer una conversión también usando la regla de los medios sobre los extremos, pero esta hay que hacerla para poder convertirlo. Cuando uno tiene el tipo 0 por infinito es porque tiene una función, póngale en h, que es igual a una f por una g, donde una tiende a 0 y la otra tiende al infinito. Por ejemplo, podría ser la h igual a x al cuadrado por el logaritmo de x. Cuando x tiende a 0, eso se va, la x al cuadrado se va a 0, la otra se va a infinito. Bueno, este también se convierte fácilmente al 0 sobre 0 o al infinito sobre infinito, como gusten, haciendo o sea, convirtiendo la expresión usando la regla algebraica. Si uno tiene el h de x, puede escribir la f por la g de la siguiente manera. Una forma sería escribirla como g de x dejándolo en el numerador sobre 1 sobre f de x. ¿Ve? Porque ahora, si uno hace de cuenta que la g está dividida por 1, esta expresión es esta por esta sobre esta por, ¿cómo se llama?
por 1, o sea que me vuelve a dar la f por la g. Pero en este caso, dado que esta se va a 0, esta expresión se fue a infinito sobre infinito, ¿eh? O la otra es hacerla al revés, o sea, dejar la f arriba y dividir por la 1 sobre la g. Bueno, en este caso, esta se iría a 0 sobre 0, ¿eh? O sea que uno busca cuál de las dos le conviene más y bueno, hace la cuenta. Ahora el tipo que sigue es el infinito menos infinito. Este es más complicado todavía. Vamos a tipo infinito menos infinito. Porque esta es la cuenta algebraica que hay que hacer, es más rara. Esto se da cuando la h es igual a la resta de dos funciones, donde ambas se van al infinito. El asunto es averiguar cuál de las dos se va más rápido o si se van a la misma velocidad, para que el límite sea finito. Bueno, hay una forma de escribir mediante divisiones y la regla de los extremos sobre los medios, una resta, que es la siguiente. La h se puede escribir también, es una forma complicada, pero se puede escribir así. 1 sobre la g. No voy a escribir la x, la dx para no complicar todo. 1 sobre la f. Y después acá tengo abajo 1 sobre g por f. Bueno, ese formato que está ahí es lo mismo que el de allá arriba. Porque fíjense, esto lo puedo escribir así. Para escribir arriba puedo hacer un denominador común y sacar g por f. Entonces ahora, si hago g por f dividido g, me queda f. Y si hago g por f dividido f, me queda g, con el menos en el medio. Entonces tengo un menos acá. Y abajo sigo teniendo 1 sobre g por f. Bueno, pero ahora, por el producto extremo sobre medio, ¿qué me queda? Me queda f por g, que es el último de acá abajo que pasó allá arriba, multiplicado por f menos g. Sí, pero abajo me quedó g por f. Cancelo y me queda f sobre menos g, ¿ven? O sea, este formato es lo mismo que aquel, nada más que arreglado algebraicamente. Pero ahora veamos. Si aquel se iba a infinito sobre infinito, es porque ambas se están yendo al infinito. Si no, porque se va a ir infinito sobre infinito. Hay menos infinito. Bueno, pero veamos. Si ambas se van al infinito, veamos la expresión esta. Si ambas se van al infinito, entonces esta se va al infinito. Bueno, pero entonces todo esto se va a cero. Si el denominador se está yendo al infinito. Y a este le pasa lo mismo. Y acá le pasa lo mismo, porque las dos se están yendo al infinito. Bueno, pero es 1 sobre infinito por infinito, infinito al cuadrado. O sea, con más razón se va a cero. Entonces esto se fue a 0 sobre 0. Por lo tanto, reconvirtiendo aquello que está allá en esto que está acá, se puede calcular este límite. Ahora, vemos con un ejemplo la conversión. Supóngase que tenemos esto. Tenemos la h, que es igual.
1 sobre x menos 1 sobre e a la x menos 1. Fíjense en que si x se va a 0, este se va a infinito y este también. Que bueno, fue la que vimos al principio, ¿no? Precisamente para ver la de infinito menos infinito. Este se va a 1, 1 menos 1 se va a 0. ¿Estamos? Bueno, entonces habría que reconvertir. Para eso, acá tenemos que considerar que la f es toda esta. Y la g es todo esto. ¿Eh? Entonces yo tengo que escribir ahora, de esta expresión, tengo que escribir la 1 sobre g menos 1 sobre f. Fíjense en que la que va, la primera, antes del restado, es la que en realidad va restada. O sea, acá iría con signo positivo, mientras que acá está con negativo. Eso es para que cuando saque el denominador común, la primera sea la f, si no me va a quedar la resta al revés. Sobre 1 sobre g por f. Bueno, pero si resulta que la f es igual a 1 sobre x, entonces esto dice que la 1 sobre la f tiene que ser igual a la x. Por otro lado, si la g es igual a 1 sobre e a la x menos 1, entonces la 1 sobre g es igual a e a la x menos 1. Y obviamente que de acá saldría que la 1 sobre la f por la g tiene que ser igual a x por e a la x menos 1. Entonces con esto armamos la h, que tendría que ser la 1 sobre la g, ese primer iría raya quebrado, la 1 sobre la g, que sería la e a la x menos 1. Esa es la 1 sobre la g. Menos la otra, menos 1 sobre la otra, que sería menos la x, ¿ven? Dividido x por e a la x menos 1. Y ahora, cuando x se vaya a 0, bueno, el denominador se va a 0. Este es 0 y este también. Y acá quedaría 1 menos 1 vale 0, menos 0 es del tipo 0 sobre 0. ¿Ven? O sea, esta es del tipo 0 sobre 0. Entonces, hacemos la derivada. Y ahí se aplica el L'Hopital. Acá hay que aplicar los límites. Entonces, voy a calcular. El límite sería el límite de x que tiende a 0. Bueno, ahora directamente, como sabemos que el mismo límite es el de las derivadas, vamos a poner directamente las derivadas. Se derivan por separado, acá para derivar tengo que derivar. Primero la e a la x. La e a la x tiene la misma derivada. Recuerden que acá este paréntesis lo puse nada más para distinguir que esta era la 1 sobre g y esta era la 1 sobre f, pero en realidad el paréntesis este no hace falta porque es todo una suma. El de arriba va a dar e a la x. El 1 este va a valer 0 y este se va a convertir en menos 1. Ahora abajo va a haber que hacerlo como una multiplicación. Se puede tomar a este como un factor y a este como todo otro, porque total tiene un 1 restado, no va a complicar la cuenta. Entonces, este sería el u y este sería el b. Así que sería u', que vale 1 por b. Sería e a la x menos 1. Y a eso le tengo que sumar el u por el b'. Pero como este tiene un 1 restado, ese se va y el b' sigue siendo e a la x. O sea que le sumo x por e a la x. Pero fíjense en que, de nuevo, cuando x se vaya a 0, arriba es 1 menos 1. Y abajo tengo 1 menos 1, 0, más 0. O sea que, de nuevo, hay que derivar de vuelta. Bueno, entonces ahora sería el límite de x que tiende a 0.
Bueno, ahora arriba es directamente e a la x. Abajo tenemos, este vale e a la x. Este vale 1. De nuevo el paréntesis acá no haría falta porque es toda una suma, pero ese 1 vale 0. Ahora este de nuevo es un producto, entonces sería el u', que vale 1 por el segundo. Sería más e a la x. Y después le tengo que sumar el x por la derivada de este, que quedaría lo mismo, o sea, x por e a la x. Pero ahora cuando x vaya a parar a 0, este va a 1, este va a 1, este va a 1 y este va a 0. Entonces va a 1 medio. ¿Ven? ¿Estamos? Sí, se entendió, profe. Bueno, ahora vienen las potencias. En realidad las potencias son tres tipos diferentes, pero que se hacen todas iguales. Y esta sí ya es más complicada. Los tipos son 1 al infinito, 0 a la 0 y infinito a la 0. ¿Y determinaciones de qué? ¿De exponenciales, dijo? ¿Cómo? ¿Y determinaciones exponenciales, dijo? Terminaciones exponenciales, no. Indeterminaciones. Sí, no. Que las tres indeterminaciones se trataban las tres de la misma manera. Eso es lo que... No sé si... A lo mejor, bueno, si dije exponenciales me equivoqué. Pero me No, es pareció... que... Sí. No, me equivoqué yo. Ah. Sí, no me acuerdo lo que dije, pero me parece haber dicho que eran tres indeterminaciones y se trataban igual. Estas indeterminaciones se tratan... esto es porque yo tengo que la h acá es una potencia. O sea, es una f elevada a una g. Y acá, o esta se va a 1 y esta se va a infinito, o ambas se van a 0, o esta se va a infinito y esta se va a 0. Son las únicas tres alternativas que hay. Bueno, pero uno dice, ¿cómo convierto esto a la forma 0 sobre 0? Bueno, la única forma es bajar esto de acá arriba. Porque si no, ¿cómo hago una potencia convertirla en una división? Si bajo esto de acá arriba, lo convierto en una multiplicación. Y si está hecho una multiplicación, después, haciendo el producto de los extremos sobre los medios, puedo convertirlo en una división y ver si voy o no al 0 sobre 0. Pero primero tengo que bajar esto de acá arriba y la única forma de bajarlo es meter un logaritmo. Entonces, uno parte de la suposición de que este límite existe. Entonces dice así. Si yo supongo que L, que no sé cuánto va a valer, porque eso es lo que voy a buscar, es el límite es el límite de x que tiende al valor a de una cierta función f de x elevada a la g de x, y esto cuando x valga a se da cualquiera de los tres tipos, 1 a la infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, cualquiera de los tres, entonces, si calculo, fíjense, ¿no? O sea, yo cuando x tiende a no necesariamente a 0, a 1, tiene un valor cualquiera, qué sé yo, y tengo una potencia, pero resulta que cuando a este le meto a acá y a acá, me da cualquiera de estos tres, y si supongo que tiene un límite, entonces también va a ser cierto que el logaritmo del límite va a tener que ser igual al logaritmo del otro límite, porque lo único que estoy haciendo es sacando logaritmo a ambos términos. Pero nosotros sabemos que, por propiedad del límite, que los logaritmos y los límites son intercambiables. Entonces puedo decir que el logaritmo del límite es igual al límite
Salió cualquier cosa. Al límite de x que tiende a de el logaritmo de f elevado a la g. Y entonces, ahora bajando aquello, me va a quedar que el logaritmo del límite tiene que ser igual al límite de x que tiende a de la g multiplicada por el logaritmo de la f. Acá le voy a poner un corchete para no meter dos paréntesis. No sé qué pasa. Aunque estoy cerca de la barra y... de la G. Pero ahora veamos. ¿Por qué dos? Ahora veamos. Resulta que esta que está acá arriba era, supónganse la de la primera, 1 al infinito. Fíjense, la original era, o daba 1 al infinito, o 0 a la 0, o infinito a la 0. Pero ahora verán qué pasó con esta. Si originalmente daba 1 al infinito, entonces era este 1 y este infinito. Bueno, pero entonces ahora quedó infinito por el logaritmo de 1 que vale 0. Es decir, quedó del tipo 0 sobre 0. Si daba 0 a la 0, porque ambos daban 0. Pero ahora bajó. Entonces, este da 0 y este da el logaritmo de 0. Bueno, por eso vale infinito. Está bien, vale menos infinito, pero es infinito. Entonces, quedó de nuevo como 0 por infinito, ¿ven? O sea, allá quedó como infinito por 0, acá 0 por infinito. Y si hubiera sido el otro que daba, el último que daba infinito a la 0, infinito a la 0, entonces quiere decir que este de acá arriba daba 0 y este daba infinito. Bueno, pero entonces este es 0 y este es el logaritmo de infinito, que también es infinito. O sea que en todos los casos está dando 0 por infinito. En todos los casos da 0 por infinito. Ahora, uno se pregunta, ¿pero y qué pasaría por acá? Aparentemente falta un caso, ¿no? Porque uno dice 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. ¿Y qué pasa si yo tengo 0, ¿dónde ando? 0 elevado al infinito? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no lo puse como un caso de indeterminación? 0 elevado al infinito. Porque resulta que si yo tengo 0 al infinito y le aplico la regla de recién, tendría f, o sea, tendría g por el logaritmo de la f. Claro, pero entonces acá lo que ha bajado es el infinito, o sea que este vale infinito y esta vale 0. Bueno, pero entonces todo esto vale infinito. Y si tengo 0 al infinito, la conversión me da infinito por infinito. Y eso se va a infinito. Ahí no tengo cómo arreglarlo a eso. Por eso esta que está acá no es una indeterminación. En realidad esa puede parecer de entrada una indeterminación, pero cuando uno la calcula siempre le va a dar infinito. Sí, si uno la coloca como indeterminación, le va a dar siempre infinito. Nunca le va a dar un valor finito, por eso no la colocamos directamente. Técnicamente hablando es una indeterminación. Porque si a mí me aparece un caso de esto, yo no lo puedo resolver aritméticamente. Pero de lo que dé, como lo resuelva, me va a dar infinito. Entonces, está bien, es técnicamente una indeterminación, pero su resultado ya se conoce. Entonces no lo colocamos en las generales. Pero estos no, porque estos no les conozco el resultado de entrada. De hecho, vamos a hacer un cálculo. Profe, ¿qué dice ahí adentro del paréntesis el logaritmo? Es la f. F y abajo de la F que hay. Y a la f que se va a 0. Entonces el logaritmo de la f se va, si el logaritmo de 0 se va a infinito. No, es que no entiendo lo que escribió. Es que lo que pasa es que no.
Es un problema escribir con los bichos estos. Uy. A ver, lo voy a escribir con el dedo a ver si queda mejor. Porque por a veces con el dedo. Entonces con el dedo no veo lo que escribo. Yo tengo G por el logaritmo de la F. Ahora, si yo tenía el tipo 0 a la infinito, significa que la F es la que se va a 0. Y la G es la que se va a infinito. Porque es la que bajó. Bueno, pero resulta que lo que se va a 0 es lo que está dentro del logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo es 0, todo completo. Se iría a infinito. A menos, en realidad. Entonces, como Y sea, no sigue siendo importa. 0 por infinito. ¿A dónde? No, infinito por infinito. Ah, no, infinito por infinito. Claro, si la G va al infinito. Si es la que estaba en el numerador. Haga lo que haga, esto se va a infinito. Si es infinito por infinito. Eso no es una indeterminación, eso está bien determinado. Que no lo pueda calcular es otra cosa, pero está bien determinado eso. No hay forma eso no hay forma de frenarlo. No. Ponga lo que le ponga a la G, a la F. Por eso entonces decimos que técnicamente es una indeterminación, porque no tengo una manera aritmética de calcularla. Pero es una indeterminación que le conozco el resultado. Por eso no lo ponemos dentro de los generales, mientras que los otros, no tengo manera de calcularlo, pero yo mirando la expresión no tengo manera de saber de entrada sin hacer los cálculos a dónde se va. Por ejemplo, tenemos la siguiente H, que es igual a 1 sobre X elevado al seno de X. Si X tiende a 0, fíjense en que esto es del tipo infinito a la 0, ¿ven? O sea, estaría dentro de una de las que no le puedo de entrada saber a dónde va a parar. Bueno. Fíjense en que acá estamos en la misma, es decir, en realidad la misma que antes, porque uno dice, che, pero tengo infinito a la 0. Si a cualquier número que sea, no importa lo grande que sea el número, póngale 50.000 quintillones, lo elevo a la 0, me da 1. No importa el número que yo tenga. Esto en realidad estaría diciendo que es un número más grande que cualquier número. Pero sigue siendo un número que está elevado a la 0. Me tendría que dar 1. Y sin embargo van a ver que no es así. Porque no se trata de que es cualquier número. Es un número que tiende a infinito elevado a un número que tiende a 0. No sé si cada vez que le voy reduciendo la magnitud se mantiene la relación. Que es lo que pasaba allá arriba. Entonces veamos. Vamos primero a suponer que el límite existe. Entonces, si existe, deberá ser igual a un cierto número L. Es decir, L tendrá que ser el límite. Paren que empezó el internet empezó con el problema. Entonces, L tendrá que ser el límite de X que tiende a 0 de 1 sobre X elevado al seno de X. Entonces, aplicando la regla de los logaritmos, primero tendría que el logaritmo de L tiene que ser igual sería el límite de X que tiende a 0 de, sería seno de X sería por el logaritmo de 1 sobre X. Y ahí estaría el 0 por el menos infinito sería. Bueno, entonces ahora hay que decidir. O se lleva el tipo 0 sobre 0 o se lleva el tipo 0 por infinito. Todo depende de quién se pone como 1 sobre. Es decir, que esto se puede convertir en dos cosas.
O se hace el límite de x que tiende a 0 de, sería arriba poner el logaritmo de 1 sobre x. Y abajo poner 1 sobre el seno de x. ¿Ven? Entonces esto iría al tipo infinito sobre infinito. O bien calcular el otro. Y poner así el seno de x arriba y abajo 1 sobre el logaritmo de 1 sobre x. Y esto iría al tipo 0 sobre 0. Y ahora hay que decidir cuál de los dos va a ser. En realidad, a pesar de que acá queda el 1 sobre el seno, es más fácil el de arriba. Sobre todo porque este se puede acomodar un poco. Acá se va a complicar porque tengo un 1 sobre un logaritmo y 1 sobre el seno es más fácil derivar que 1 sobre el logaritmo. Entonces vamos a hacer el de arriba. En realidad van a dar lo mismo, pero vamos a hacer el de arriba. Primero vamos a hacer una cuenta adicional, que sería, para simplificar un poco, esto sería una cuenta al margen antes de empezar con el límite. Si yo tengo el logaritmo de 1 sobre la x, esto, siempre que arriba tengo un 1, usando propiedades de logaritmo lo puedo escribir como el logaritmo de 1 menos el logaritmo de x, porque es una división. Bueno, pero el logaritmo de 1 vale 0. Entonces esto es igual a menos el logaritmo de x. Entonces cada vez que tenga el logaritmo de 1 sobre algo, lo pongo como menos el logaritmo de algo directamente. Entonces eso me va a facilitar el de arriba porque me va a quedar igual al límite de x que tiende a 0. Y va a quedar arriba el logaritmo, menos el logaritmo de x, dividido de 1 sobre el seno. Bueno, entonces, haciendo la derivada, esto tiene que ser igual al límite de x que tiende a 0. Arriba va a quedar, sería menos 1 sobre x, porque es la derivada del logaritmo. ¿No? El menos es el que lo va arrastrando. Y abajo es un cociente, o sea, si lo derivamos directamente como viene, sería la derivada del primero, que vale 0, multiplicado por el segundo va a valer 0, menos, tengo un menos. Ahora sería el primero, que sería el 1, que no lo pongo, por la derivada del 0, que sería el coseno. Y ese sería el numerador. Y va dividido de el cuadrado del denominador. Entonces ahora uno dice, bueno, vamos a ver qué pasó si se levantó la indeterminación, porque recuerden que esta había quedado infinito sobre infinito, ¿no? A ver, resulta que cuando llego acá digo, bueno, si la x tiende a 0, esto de nuevo se va a infinito. Esto se va a 1, pero esto se va a 0. 1 sobre 0 se iría de nuevo a infinito sobre infinito. Cuidado acá que siempre, estos son traicioneros, siempre que vean una x suelta y un seno suelto, hay que tener cuidado. Porque si uno mira esto, dice, esto da infinito, vuelvo a derivar. Porque no levanté la indeterminación. No, sí la levantó. Lo que pasa es que está camuflado. Lo que pasa es que está el seno de x sobre x dando vuelta, nada más que está desarmado, y eso es lo que confunde. Si uno vuelve a derivar ahí, se equivoca. Porque eso va a empezar a derivar, y nunca va a levantar la indeterminación. Porque fíjense, la próxima vez que derive, esto que está acá le va a dar 1 sobre x al cuadrado. Y esto le va a dar el 0 a la cuarta. Cuando vuelva a derivar, esto le va a dar al cubo, y esto le va a dar el 0 a la octava. O sea que se le fue a infinito sobre infinito, y ya no, sí está bien, infinito sobre infinito, y no hay forma de volver atrás. Lo que pasa que si uno acá reacomoda, esto le queda el límite de x que tiende a 0
Siempre que vean una X suelta y un seno suelto, desconfíen. Primero el menos con el menos se cancela, eso no va más. Fíjense, el seno de X pasa al cuadrado, pasa arriba. Y el otro, la X de arriba, pasa abajo junto con el coseno. Ah, pero resulta que ahora esto es igual, separando al límite de X que tiende a 0. Y por un lado voy a poner el seno de X sobre X multiplicado por el límite de X que tiende a 0 de sería el otro que quedó, el otro seno sobre el coseno. Y ahí, si bien es cierto que esta es una indeterminación, pero la conocemos. Porque cuando X tiende a 0, esta se va a 1 y esta se va a 0, porque se va a 0 el de arriba y el coseno que queda 1. O sea que este límite en realidad vale 0. Pero cuidado, porque nosotros no hemos calculado el límite. El límite de esto es lo que vale 0, pero el límite general tenía un logaritmo adelante. Porque fue la necesaria para hacer para poder calcular todo esto. Y de acá me queda un 0. Por lo tanto, el límite que estoy buscando es igual a e elevado a la 0. O sea que el límite vuelve a dar igual a 1. ¿Está claro? Bueno, todos se hacen de la misma manera, ¿no? Medio complejo, perfecto. Re largo, tenía No, razón usted. no, este es el más complejo de todos. Yo no entiendo por qué aparece la E ahí. Porque estoy ¿Viene del pasando, logaritmo natural? claro, porque yo no calculé el límite. Yo calculé el límite de esto. Claro, pero el límite original, para poder calcular eso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que meter un logaritmo delante de la L. Para poder meter un logaritmo acá. Si no, este no lo podía hacer aparecer. No está inicialmente, ¿ves? La inicial era la L. Sí, tenía el límite, bueno, pues tenía la potencia. Esta potencia la convertí en un producto. Claro, pero con el logaritmo al medio. Pero para poder poner este acá, tengo que poner este otro acá. Por lo tanto, yo lo que calculé es el límite de esto, pero en realidad no es el límite de aquel, sino que es el límite del logaritmo. Quiere decir entonces que cuando llego al límite final, lo que tengo que hacer, este logaritmo, pasarlo para este lado. Y bueno, pasa como potencia, pasa como es. Usamos el logaritmo común, el logaritmo natural, porque si usamos el decimal, para hacer las derivadas y todo, hay que afectarlo por el factor de conversión. Entonces ahí hay un número que molesta. Por eso no se usa ninguna otra base. La base que se usa es la E porque esa es directa. Si usa otra base, tiene que andar arrastrando el factor. Acuérdense que la derivada de los logaritmos, cuando no es la base E, necesita ser multiplicada por el factor de conversión. Bueno, y con esto terminaríamos todo lo que es la parte ¿cómo se llama? Todo lo que sería la parte de análisis. En realidad, bueno, no terminaría, faltaría nomás un ejemplo más de aplicación de las derivadas, que es un poco más complicado que todo esto que estamos viendo acá. Y ya con eso sí terminamos todo lo que es la parte esa y ¿cómo se llama? Ya iríamos a lo que es el cálculo integral. Entonces iríamos a una última aplicación, que no es la regla del L'Hopital, ¿no? O sea, sino que ya es... lo que pasa es que habíamos estado haciendo aplicaciones numéricas de la derivada y después la regla. Y esta que veríamos ahora sería lo que se llama el cálculo del promedio. Bueno, todo el mundo sabe que si yo tengo distintos valores, qué sé yo, por ejemplo, tengo, pongámosle, x1 igual a 6, una cuenta simple, ¿no? x2 igual a 7 y x3 igual a 8, y acá puedo sacar lo que se llama el promedio, que lo ponemos como la x barra, normalmente
que la cuenta ¿cuál es? Es 6 más 7 más 8 dividido 3. Bueno, ya sabemos que esto va de 7. Ahí en este caso, porque son simétricos, daría el del medio, ¿no? 7. Pero supónganse que tenemos otro un poquito distinto. Tenemos x1 igual a 6 de nuevo. x2, vamos a ponerle 7,5. Y x3 igual a 8. Bueno, acá en este caso la x barra va a ser igual. Sería 6 más 7,5 más 8 sobre 3. Bueno, no sé cuánto daría acá. Bueno, va a dar un poquito más de 7. No sé cuánto daría, habrá que calcularlo. Supónganse que da. Ahí le digo, profe. Ah, bueno. Da 7,17. Si 7, quieres se lo digo en fracción. no, está bien, 7,17. Ahí está. Ahí tenemos el promedio. Ahora, ¿por qué dio 7,17? Bueno, es simple. Sí, sumé los 3, dividí por 3 y eso me dio 7,17, ese es el promedio. Pero ahora viene la pregunta. ¿Por qué estoy usando esto que está acá? Y bueno, porque se supone que voy a usar un número que sea representativo de estos que están acá. Si yo tuviera, en vez de tener 3 acá, porque esto puede ser un promedio de nota, en realidad acá más que un número sería un número representativo del rendimiento por las notas que se han tenido. Si estos fueran, qué sé yo, tuviera en vez de tener x1, x2, x3, tuviera, qué sé yo, 40, 50x subindicado y estos fueran medidas de altura, por ejemplo, y sacara un promedio de, qué sé yo, 1,68, entonces estaría diciendo, bueno, todo el mundo anda poco más, poco menos, alrededor de 1,68, o sea, sería un número representativo. Pero uno se pregunta, acá está bien, bueno, está bien, este es el representativo, está en la mitad, qué sé yo. Pero acá el 7,17. ¿Por qué razón el 7,17, que es un número que no pertenece a este conjunto, es representativo del conjunto? ¿Qué derecho tiene el 7,17 más que cualquiera de los que están acá de ser representativo si él no pertenece al conjunto? Lo que entonces nos lleva a decir, no, pero pará, el 7,17 porque sale de esta fórmula. Bueno, entonces, ¿quién autoriza a que esta fórmula que está acá, o sea, sumar a todos los valores que tengo y dividirlo por el total, es la representativa? En otras palabras, si yo tuviera X mediciones, o sea, tuviera X1, X2 y así hasta XN, no, 3 no, N, ¿de dónde sale que el X promedio tiene que ser X1 más X2 hasta el XN sobre N? ¿Por qué es esa fórmula? Que va a dar lugar a que haya números que no pertenezcan al conjunto y sin embargo tengan más derecho que los que están ahí. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo lo que quiero sacar es un testigo de todas las mediciones o lo que sea que hice, entonces debería tomar a uno que sea el que mejor empareje a todos los que están acá. Y la mejor forma de emparejarlo sería elegir un X promedio que, restado de cada uno de estos que están acá, sea el que me da la mínima cantidad posible. Porque entonces sería el más cercano de todo. Entonces, si alguien viene y dice, bueno, ¿por qué uno que no pertenece al conjunto tiene derecho a estar ahí? Es porque ese es el más cercano. Y eso tiene sentido en algunos casos. Si son, porque uno dice, por ejemplo, supónganse que se trata de alturas. Supónganse que esto que medimos, si son notas, no. Pero si son alturas, supónganse que estos son alturas, qué sé yo, 6 pulgadas, 7,5 pulgadas, 8 pulgadas. Claro, pero son alturas que medí de distintas cosas. Entonces me dio un promedio de 7,17. Uno dice,
y no pertenece al conjunto. Sí, pero si estas son alturas que estoy midiendo al azar, es posible que por ahí encuentre una que valga 7,17. Y entonces ahí tendría derecho a pertenecer. Entonces, la idea es buscar un valor que restado de cada uno de los que está acá me dé la mínima cantidad posible. Esto es, si yo hago la cuenta, teniendo los n factores, si yo hago la cuenta de ese x barra, supuesto, ¿no? Del primero, x barra menos x1. Esto me va a dar un valor que lo vamos a llamar, por ejemplo, epsilon 1. Luego hago x barra menos x2. Esto me va a dar un valor epsilon 2 y así. Y si voy hasta x barra menos el último, esto me tendría que dar un epsilon n. Entonces yo lo que quiero que de todos los x barra posibles, que evidentemente va a tener que estar en algún lugar entre el medio. No puede ser ni más chico que x1 ni más grande que xn, porque entonces no va a representar a nadie, va a estar afuera del conjunto. El valor x barra va a tener que necesariamente estar dentro de todos estos x que tengo acá. Pero va a tener que ser uno tal que restado de cada uno de estos que son los datos, me dé el mínimo conjunto posible de los epsilon estos que tengo acá. O sea, entre todos los x barra que pueda elegir que pertenezcan o no a las mediciones estas que están acá, restado de cada uno de los datos me debe dar el menor conjunto posible de estos que tengo acá. Ese va a ser el más representativo. Ahora, buscar así es difícil porque tendría que andar buscando uno en particular que se va a repetir en cada una de las restas, pero restándolo cada vez de cada uno y encontrar el conjunto. Luego tomar otro, restarlo de nuevo de cada uno y encontrar otro conjunto. Y luego comparar cuál es el más chico. Eso sería una locura porque te estaría calculando 20 años antes de encontrar si son muchos los de quiénes. Entonces la idea es, si resulta ser que encontré al X, tal que restado de cada uno, me da que este conjunto es el más chico de todos, entonces también es cierto que la suma de todos los epsilon y va a ser la más chica de todas. Porque si este es el conjunto más chico, la suma también va a ser la más chica. De vuelta. Ahora, acá se presenta un problema. Porque que la suma sea la más chica, simplemente sumando, claro, si todos estos conservan el signo, está bien el decir que si este es el conjunto más chico, la suma es la más chica. El problema es que no conservan el signo, porque el X está en el medio, el X barra. Entonces algunas me van a dar al signo menos, las otras me van a dar con signo más. Cuando haga la suma total, lo que voy a obtener en realidad no es una suma absoluta, sino una suma algebraica. Puede ocurrir que haya valores que sean grandes, pero que estén compensados entre los más y los menos, y me esté dando una suma chica, pero esa suma chica es ficticia. Porque hay otras sumas que a lo mejor puedan ser un poco más grandes, pero que tienen valores intermedios más chicos. Entonces, la forma de solucionar ese problema es una, en vez de tomar las restas como vienen, tomar los valores absolutos. Pero eso sería una complicación y sobre todo desde el punto de vista de la programación, porque tendría que andar haciendo la resta y a continuación comprobar si es positiva o negativa. Si es positiva la dejo como está, si es negativa cambiar el signo. Entonces es un lío. Lo más fácil que es calcular la suma de los cuadrados. Porque entonces de esa manera yo me despreocupo si es positivo o negativo. O sea, cada vez que saco un épsilon lo elevo inmediatamente al cuadrado. Entonces calculo la suma de los cuadrados y busco que esa sea la más chica. Es decir, que lo que voy a buscar para encontrar el X barra es lo siguiente. Lo voy a poner ¿cómo se llama? Como sumatoria. Primero voy a poner así. O sea, voy a encontrar que X barra menos X1 elevado al cuadrado más
x barra menos x2 elevado al cuadrado, más, así hasta, x barra menos xn elevado al cuadrado, que esto sería igual, si lo escribimos en sumatoria, sería igual a la sumatoria de y que va desde 1 hasta n de x barra menos el x sub i, ¿ven? Que esto sea un mínimo posible. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Quién es el x barra que hace a toda esta expresión donde x1, x2, xn son datos? La mínima posible. ¿Está claro? ¿Qué escribió ahí a lo último? Mínimo. Mínimo, claro, que la suma esta, o sea, ¿quiénes? Recuerden, ¿no? X1, X2, Xn son datos. Esas son las mediciones que dice. ¿Quién es el x barra que hace que toda esta sumatoria tenga el mínimo valor posible para los distintos de x barra? No entiendo claro la eso? sumatoria ahí, profe. ¿Va de 1 a n? No, de i igual a 1 hasta n, sí. La i, ¿qué es la i? La i vendría a ser, en vez de escribir x1, x2, x3, así, escribo xi. Ajá, bueno, yo me perdí porque con los epsilon, ¿qué son los epsilon también? Los epsilon vendrían a ser una forma compacta de escribir esta sumatoria. Esos son los epsilon. Pasa que ahí en el último lo multiplica por z. Estoy viendo mal. Por z. En el denominador, El denominador. arriba. La sumatoria, no, sumatoria de los epsilon. La sumatoria de todos los epsilon. Es una Pasa que escribí con este coso que se me salta. Escribo con el dedo, no veo. Y si escribo, o sea, no veo lo que escribo. Y si escribo con el pen, salta como loco. Nosotros tenemos un profe que tiene una lapicera. Y con Y eso escribe bastante bien y rápido. Esto es una lapicera. Me costó, bueno, está bien que la compré hace un par de años. Me Pensé que costó escribía con el mouse. ¿Eh? Pensé que escribía con el mouse. No, es una lapicera, es un estilo Genius, me costó 2.500 pesos, lo compré en Mercado Sí, Libre son carísimos. hace 2 años, 2.500 pesos hace 2 años, escribe como la mona, ¿no? Ahora, puede ser que sea la pantalla, ¿no? Que a lo mejor la pantalla no es adecuada, pero no, pega, salta, no hay vuelta. Y con el dedo no veo directamente. No, con el mouse es peor. ¿Está claro esta profe, cuenta? ahí dice en el chat que falta el cuadrado en la sumatoria. Perdón. Ahí falta un cuadrado. ¿Está claro eso? ¿Está claro cómo es la cuenta esta? Sí, profe. Dejen de lado esto, que es nada más que una forma compacta de escribirlo. Yo lo que quiero encontrar es, dado los valores x1, x2, x3, ¿quién es el número x barra que va seguramente a estar en intermedio, que puede o no pertenecer a los valores x1, x2, xn, tal que toda esta suma de cuadrado me la haga lo más chica posible? Eso es lo que tengo que encontrar. Ahora bien, si yo, ¿cómo hago? Si yo agarro toda esta suma de cuadrado y digo, como x barra, x1, x2, xn son datos, pero x barra es una variable, porque yo lo que estoy haciendo es, voy a buscar un valor x barra que va a estar metido en algún lugar entre x1 y xn, siendo xn el más chico, x1 el más chico, xn el más grande, o bueno, están metidos ahí en el medio, y que puede o no ser igual a uno de estos que está acá, pero es una variable. Yo la tengo que encontrar. O sea que si hasta que no la encuentres es una variable. Cuando la encuentres ya pasa a ser un valor, pero mientras no la encuentres es una variable. Entonces puedo pensar que si es una variable, esta podría estar haciendo el papel de la variable x de las funciones. Y si yo pongo distintos valores acá y hago los cálculos, estaría teniendo distintos variables dependientes. Es decir, que puedo pensar que esto es una función y que va a ser igual a
x barra menos x1 elevado al cuadrado más x barra menos xn elevado al cuadrado. Y si pienso que esta es la dependiente, esta es la independiente, entonces lo que estoy buscando es, fíjense en que estos, cuando los resuelva, son binomios elevados al cuadrado. Todo esto no es otra cosa que un polinomio. O sea que cuando lo resuelva, esta va a ser la x barra y esta va a ser la y. Y la pregunta es, ¿para dónde tiene las ramas este polinomio? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba, porque el término de mayor grado va a ser este elevado al cuadrado, que es positivo. Entonces, lo que tengo que encontrar, ¿a dónde está el mínimo? Ese es el que estoy buscando. El que me hace mínimo todo lo de arriba. Para encontrarlo es muy fácil. Vamos a derivar lo que está arriba y lo igualamos a 0. Sé de entrada que esto me va a dar un mínimo. Ah, ¿por qué sé que es así? Bueno, si estoy planteando eso. Y acá está. Entonces, vamos a derivar la expresión de arriba. O sea, primero, antes de derivarla, vamos a hacer una cosa antes de derivarla. Vamos a resolver primero, porque si no hay que derivar por término, acá se va a hacer mucho lío. Vamos a resolver primero y agrupar términos. Miren cómo va a quedar. La voy a escribir de nuevo acá abajo. La I va a ser igual a x barra menos x1 elevado al cuadrado más. Acá le voy a escribir nomás dos términos y cuando haga la expansión le voy a escribir un término más para que se vea mejor. No lo escribo acá porque si no sería recargar la escritura para nada. Xn al cuadrado. Bueno. Vamos a hacer el primer cuadrado. Entonces sería igual x al cuadrado menos 2 veces acá es x barra por x1 más x1 al cuadrado. El segundo, que no está figurando de arriba, le vamos a poner más. Recuerden que el segundo es x2, entonces me va a quedar x al cuadrado nuevamente, más, menos, 2 x barra por x2, más x2 al cuadrado. Después, ahora sí, van a venir puntos suspensivos. Ahora va a quedar, el último de todo va a ser x barra al cuadrado, menos 2 x barra por xn, más xn al cuadrado. Ahí estaría expandido. Todavía no está derivado, está expandido nada más. Ahora vamos a agrupar. Miren, x barra, x barra, x barra, y hay ¿cuánto? N binomios. Por lo tanto, la i, ¿a qué me va a quedar igual? Me va a quedar igual a n veces x barra elevado al cuadrado. ¿Ven? ¿Está claro? Por otro lado, acá tengo los menos 2. Fíjense que en cada término el menos 2x barra es factor común. ¿Ven? Por lo tanto, puedo agrupar este otro, sacar el menos 2x barra factor común, y adentro ¿qué me va a quedar? La suma. x1 más x2 más hasta xn. ¿Ven? ¿Está clara esa cuenta? ¿Alguien se perdió? Sí, al principio es una N. Una n, sí, n veces, claro, porque es n veces x barra. Hay n factores de estos que están acá. Sumé más el que sigue, más, hasta el último, son n veces. ¿Está claro eso? Y por último me quedaría la suma de todos los cuadrados. De los datos sería, ¿no? Más. Sería x1 al cuadrado más
hasta xn al cuadrado. Y fíjense en que es un polinomio de segundo grado. Con las ramas para arriba, ¿ven? Si el término de mayor grado tiene un positivo acá. Está claro, ¿no? Bueno, entonces yo busco el mínimo. Recuerden que x barra es la variable. Por lo tanto, todo esto que están acá son números constantes. Cuando haga la derivada, ¿qué va a pasar? La y' tiene que ser igual. Veamos. Dado que x barra es la variable, la que hace el papel de la x común en las funciones, y la n es una constante, la primera me queda 2n por x barra. ¿Vamos? ¿Cómo me queda la segunda derivada? Toda esta suma es una constante. Esta es la variable. El menos 2 es una constante, por lo tanto es una lineal, así que se va a la variable. Me queda menos 2 factor de x1 más x2 más hasta xn. ¿Eh? Este es un 2. Y todo este último es una constante. Entonces vale 0. Y todo esto, para encontrar quién es el x barra que hace mínimo, tiene que ser igual a 0. Entonces de acá, fíjense, el 2 se cancela con el 2, todo este término acá pasa para el otro con signo positivo, el n pasa para abajo, y el x barra es el promedio. ¿Lo vieron? Sí, es maravilloso. Lo usábamos siempre inconscientemente. De ahí sale. Bueno, después eso ya lo van a ver en estadísticas. Supongo que tienen, no sé cuándo tienen estadísticas, si el año que viene o el otro. Van a ver después también, bueno, después está la varianza y todo lo demás, ¿no? Todo esto es estadística. Bueno, y con esto terminaríamos. Bueno, profe, muchas gracias por la clase. No se eh, olvide de cargarme la nota. No, yo ya ahora inmediatamente la cargo. Ahora tengo que entrar al sistema y la cargo enseguida. Muchas gracias. Bueno, listo, nos vemos la semana que viene. Dale, que anda bien, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias.